Me quitaron todo, mi marido, mis amigas y la empresa que yo misma construí. Pero se olvidaron de un pequeño detalle. Fui yo quien redactó el contrato. Y en la letra pequeña, siempre se esconde la verdad. #Act 1. Aterricé en Barajas después de 30 horas de vuelo desde Shanghái, agotada pero satisfecha. Acababa de cerrar una fusión multimillonaria para la empresa de mi marido, Ricardo. Solo pensaba en llegar a nuestro ático en el barrio de Salamanca y darle la sorpresa. Quería ver su cara, celebrar juntos. La sorpresa, al final, me la llevé yo. Abrí la puerta de nuestro dormitorio y el mundo se me vino encima. Allí estaba él, en nuestra cama, pero no estaba solo. Estaba con Clara y Sofía, mis dos mejores amigas, las que consideraba mis hermanas. La escena no era de pánico o de culpa, sino de un aburrimiento casi insultante. Ricardo apenas se molestó en taparse. «Elena, has llegado pronto», dijo, como si le hubiera interrumpido la siesta. El golpe fue tan brutal que me quedé sin aire, paralizada en el umbral de la puerta, viendo cómo mi vida entera se hacía añicos en un instante. Clara, desde la cama, tuvo la desfachatez de sonreírme. «Estábamos celebrando el acuerdo que cerraste. Deberías aprender a relajarte un poco, mujer», añadió con una voz melosa que me revolvió el estómago. En ese momento comprendí la magnitud de la traición. No era solo una infidelidad, era una humillación orquestada por las tres personas en las que más confiaba en este mundo. Era una aniquilación personal. Mi marido, Ricardo Montes, el hombre cuya ambición me enamoró. Mis amigas del alma, Clara y Sofía, mis compañeras de residencia en la universidad durante más de 20 años. Ellos eran mi familia, el pilar sobre el que había construido mi existencia. Y en un abrir y cerrar de ojos me demostraron que todo había sido una mentira, una farsa cruel de la que yo era la última en enterarme. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Yo no nací en ese mundo de lujo y apariencias. Crecí en Vallecas, en un barrio obrero donde aprendí que las cosas se consiguen con esfuerzo y disciplina. Mi padre era mecánico y mi madre, costurera. Me enseñaron el valor de la lealtad y la integridad, y que una estructura sólida, bien construida, puede aguantar cualquier tormenta. Esos eran los principios que regían mi vida. Gracias a una beca, pude estudiar Derecho en la Universidad Complutense. Me licencié como la primera de mi promoción, con un expediente impecable. No era la más sociable ni la más carismática, pero mi mente era una máquina precisa, capaz de analizar contratos y estatutos con una claridad que asustaba a mis profesores. Mi superpoder era la lógica, mi arma era el conocimiento de la ley. A Ricardo lo conocí allí, en la facultad. Él era el visionario, el chico popular con ideas grandiosas que encandilaba a todo el mundo. Yo era la estratega silenciosa que veía los fallos en sus planes antes de que ocurrieran. Nos complementábamos. Él confiaba en mi intelecto para dar forma a sus sueños, y yo me enamoré de su energía arrolladora, de su capacidad para hacer que todo pareciera posible. Rechacé una oferta de un prestigioso bufete de abogados para ayudarle a construir su startup Innova Montes desde los cimientos. Mientras él se encargaba de las relaciones públicas y de buscar inversores, yo me encerraba durante semanas para redactar cada documento, cada contrato, cada cláusula que protegería su idea, y la convertiría en un negocio viable y seguro. Clara y Sofía, mis compañeras de piso en la residencia, se convirtieron en nuestras confidentes. Clara, una socialité con una agenda de contactos envidiable, nos abrió las puertas de la alta sociedad madrileña. Sofía, una astuta marchante de arte, nos enseñó a movernos en círculos de poder. Éramos un equipo, o eso era lo que yo creía firmemente. Yo fui la arquitecta silenciosa del imperio de Ricardo. Estructuré legalmente cada adquisición, negocié cada acuerdo de fusión, y diseñé los estatutos de la empresa, para que fueran una fortaleza inexpugnable. Mi nombre no aparecía en las portadas de las revistas de negocios junto al suyo, pero mis huellas dactilares estaban en cada pilar que sostenía su éxito multimillonario. Tras descubrir la traición, Ricardo no tardó en mover ficha. Lanzó un ataque preventivo, solicitando públicamente el divorcio y filtrando a la prensa una versión de los hechos en la que yo era la villana. Una mujer fría, ambiciosa y obsesionada con el trabajo que lo había alejado. Una caricatura cruel y completamente falsa que, sin embargo, muchos se tragaron. Clara y Sofía, por supuesto, corroboraron su historia. De la noche a la mañana, me vi expulsada de mi propio círculo social. Los amigos que teníamos en común dejaron de contestar a mis llamadas. Me ostracizaron, me convirtieron en una paria mientras ellos seguían celebrando su victoria en los restaurantes de moda y las fiestas exclusivas a las que yo ya no estaba invitada.
Me prohibió la entrada a nuestra casa, alegando que necesitaba su espacio. Cambió las cerraduras del ático que yo había decorado con tanto esmero. También me bloqueó el acceso a las oficinas de la empresa, el lugar donde había pasado más horas que en mi propia casa. Me quedé literalmente en la calle, con una maleta y la ropa que llevaba puesta. Su siguiente movimiento fue ofrecerme un acuerdo de divorcio generoso según sus palabras. 1 millón de euros. Era una cifra insultante, una fracción minúscula de lo que yo había ayudado a construir. Era el dinero que le darías a una empleada molesta para que desapareciera, no a la socia que había levantado un imperio contigo. Era una humillación más, calculada para destrozarme. El golpe de gracia llegó durante la reunión para firmar ese acuerdo. El abogado de Ricardo, un tipo pomposo y condescendiente, me miró por encima de sus gafas de marca y soltó la frase que lo cambió todo. El señor Montes construyó un imperio. Usted solo estaba en nómina. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Ricardo, sentado frente a mí, sonrió con suficiencia. Disfrutaba viéndome humillada, rota. Se inclinó sobre la mesa y me susurró. Acepta el trato, Elena. Admítelo, no eres nada sin mí. En ese preciso instante, el dolor inmenso que sentía se transformó. Se cristalizó en una rabia fría, dura y afilada como un diamante. Esa noche, en el pequeño apartamento que había alquilado, no lloré. En lugar de eso, abrí mi ordenador portátil y accedí a una copia de seguridad de todos los documentos que había redactado para Innova Montes. Mi mente, que siempre había sido mi mayor activo, empezó a trabajar a una velocidad vertiginosa, repasando cada línea, cada palabra. Recordaba perfectamente cada contrato, cada estatuto, tenía memoria fotográfica para el lenguaje legal, y sabía que, en su arrogancia, Ricardo nunca se había molestado en leer la letra pequeña de los documentos fundacionales de la empresa. Él solo firmaba donde yo le decía que firmara, confiando ciegamente en mí. Un error fatal por su parte, porque, años atrás, durante la constitución de la sociedad, yo había insertado una cláusula compleja, enterrada bajo capas de jerga legal, pero perfectamente blindada. Le dije que era un formalismo, lenguaje contractual estándar para proteger a la empresa. Y él, por supuesto, me creyó sin dudarlo ni un segundo. La llamé, para mis adentros, la cláusula de la arquitecta. Estaba en el artículo 12, apartado B, de los estatutos sociales. Una bomba de relojería legal, esperando el momento adecuado para ser activada. Y ese momento, por fin, había llegado. La arquitecta estaba a punto de reclamar los cimientos del edificio. La cláusula estipulaba algo muy simple y a la vez devastador. En caso de falta grave de conducta por parte del consejero delegado que cause un perjuicio demostrable a la reputación de la marca, el control mayoritario de toda la propiedad intelectual y las patentes fundacionales pasaría a manos de la Asesoría Jurídica Fundadora. Ese título Asesoría Jurídica Fundadora no correspondía a un bufete externo. Era un cargo que yo misma había creado y que, según los documentos de constitución, me pertenecía exclusivamente a mí. Ricardo, en su prisa por ser el CEO y el rostro de la compañía, había pasado por alto ese detalle crucial. Mi plan comenzó a tomar forma, no con gritos ni con violencia, sino con el silencio estratégico de un depredador. Al día siguiente, llamé a mi abogada, y le di una única instrucción. Aceptar la ridícula oferta de 1 millón de euros de Ricardo. Sin negociar, sin rechistar. Quería que se sintieran seguros, que bajaran la guardia. La noticia de mi rendición corrió como la pólvora. Ricardo, Clara y Sofía celebraron su victoria definitiva. Pensaron que me habían quebrado, que estaba derrotada y lista para desaparecer con las migajas que me habían arrojado. Me imaginaba sus risas, sus brindis con champán caro. Esa arrogancia sería su perdición. Mientras ellos festejaban, yo trabajaba. Utilicé mi conocimiento profundo de las finanzas de Ricardo, de cada cuenta y cada desvío de fondos que yo misma le había ayudado a estructurar legalmente en el pasado. Conocía cada uno de sus secretos, porque yo se los había guardado durante años. De forma anónima, filtré a un periodista de investigación de un conocido diario económico una serie de documentos. En ellos se detallaban unos honorarios de consultoría, exorbitantes pagados a Clara y a Sofía desde las cuentas de la empresa. Pagos por trabajos de asesoramiento que por supuesto nunca se habían realizado. El artículo salió publicado un lunes por la mañana, y cayó como una bomba. El escándalo era mayúsculo y ponía en jaque la fusión con la empresa de Shanghái, precisamente el acuerdo que yo había cerrado. La noticia provocó una auditoría interna de emergencia, y puso al Consejo de Administración en estado de máxima alerta.
El pánico se apoderó de ellos. Con el consejo aterrorizado ante la posibilidad de un escándalo mayor y de demandas por parte de los accionistas, llegó el momento de dar mi siguiente paso. Ejerciendo unos derechos que yo misma había incluido en los estatutos, convoqué una asamblea general extraordinaria. La trampa estaba lista. Ricardo acudió a la sala de juntas esperando apagar un pequeño fuego, pensando que podría solucionar el problema con un par de llamadas y su habitual carisma. Pero cuando entró, la sonrisa se le borró de la cara. Me encontró a mí, sentada a la cabecera de la mesa, flanqueada por un equipo de los abogados más implacables de todo Madrid. Hoy vais a descubrir cómo me vengué de la mejor manera posible. Me quitaron todo, mi marido, mis amigas y la empresa que yo misma construí. Pero se olvidaron de un pequeño detalle. Fui yo quien redactó el contrato. Y en la letra pequeña, como siempre, se esconde la verdad. Aterricé en Barajas después de 30 horas de vuelo desde Shanghái, agotada pero satisfecha. Acababa de cerrar una fusión multimillonaria para la empresa de mi marido, Ricardo. Solo pensaba en llegar a nuestro ático en el barrio de Salamanca y darle la sorpresa. Quería ver su cara, celebrar juntos. La sorpresa, al final, me la llevé yo. Abrí la puerta de nuestro dormitorio y el mundo se me vino encima. Allí estaba él, en nuestra cama, pero no estaba solo. Estaba con Clara y Sofía, mis dos mejores amigas, las que consideraba mis hermanas. La escena no era de pánico o de culpa, sino de un aburrimiento casi insultante. Ricardo apenas se molestó en taparse. Elena, has llegado pronto, dijo, como si le hubiera interrumpido la siesta. El golpe fue tan brutal que me quedé sin aire, paralizada en el umbral de la puerta, viendo cómo mi vida entera se hacía añicos en un instante. Clara, desde la cama, tuvo la desfachatez de sonreírme. Estábamos celebrando el acuerdo que cerraste. Deberías aprender a relajarte un poco, mujer, añadió con una voz melosa que me revolvió el estómago. En ese momento comprendí la magnitud de la traición. No era solo una infidelidad, era una humillación, orquestada por las tres personas en las que más confiaba en este mundo. Era una aniquilación personal. Mi marido, Ricardo Montes, el hombre cuya ambición me enamoró. Mis amigas del alma, Clara y Sofía, mis compañeras de residencia en la universidad durante más de 20 años. Ellos eran mi familia, el pilar sobre el que había construido mi existencia. Y en un abrir y cerrar de ojos me demostraron que todo había sido una mentira, una farsa cruel de la que yo era la última en enterarme. Escucha mi historia hasta el final, y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Yo no nací en ese mundo de lujo y apariencias. Crecí en Vallecas, en un barrio obrero donde aprendí que las cosas se consiguen con esfuerzo y disciplina. Mi padre era mecánico y mi madre, costurera. Me enseñaron el valor de la lealtad y la integridad, y que una estructura sólida, bien construida, puede aguantar cualquier tormenta. Esos eran los principios que regían mi vida. Gracias a una beca pude estudiar Derecho en la Universidad Complutense. Me licencié como la primera de mi promoción, con un expediente impecable. No era la más sociable ni la más carismática, pero mi mente era una máquina precisa, capaz de analizar contratos y estatutos con una claridad que asustaba a mis profesores. Mi superpoder era la lógica, mi arma era el conocimiento de la ley. A Ricardo lo conocí allí, en la facultad. Él era el visionario, el chico popular con ideas grandiosas que encandilaba a todo el mundo. Yo era la estratega silenciosa que veía los fallos en sus planes antes de que ocurrieran. Nos complementábamos. Él confiaba en mi intelecto para dar forma a sus sueños, y yo me enamoré de su energía arrolladora, de su capacidad para hacer que todo pareciera posible. Rechacé una oferta de un prestigioso bufete de abogados para ayudarle a construir su startup, Innova Montes, desde los cimientos. Mientras él se encargaba de las relaciones públicas y de buscar inversores, yo me encerraba durante semanas para redactar cada documento, cada contrato, cada cláusula que protegería su idea y la convertiría en un negocio viable y seguro. Clara y Sofía, mis compañeras de piso en la residencia, se convirtieron en nuestras confidentes. Clara, una socialite con una agenda de contactos envidiable, nos abrió las puertas de la alta sociedad madrileña. Sofía, una astuta marchante de arte, nos enseñó a movernos en círculos de poder. Éramos un equipo, o eso era lo que yo creía firmemente. Yo fui la arquitecta silenciosa del imperio de Ricardo. Estructuré legalmente cada adquisición, negocié cada acuerdo de fusión, y diseñé los estatutos de la empresa, para que fueran una fortaleza inexpugnable. Mi nombre no aparecía en las portadas de las revistas de negocios junto al suyo,
pero mis huellas dactilares estaban en cada pilar que sostenía su éxito multimillonario. Tras descubrir la traición, Ricardo no tardó en mover ficha. Lanzó un ataque preventivo, solicitando públicamente el divorcio y filtrando a la prensa una versión de los hechos en la que yo era la villana. Una mujer fría, ambiciosa y obsesionada con el trabajo que lo había alejado. Una caricatura cruel y completamente falsa que, sin embargo, muchos se tragaron. Clara y Sofía, por supuesto, corroboraron su historia. De la noche a la mañana, me vi expulsada de mi propio círculo social. Los amigos que teníamos en común dejaron de contestar a mis llamadas. Me ostracizaron, me convirtieron en una paria mientras ellos seguían celebrando su victoria en los restaurantes de moda y las fiestas exclusivas a las que yo ya no estaba invitada. Me prohibió la entrada a nuestra casa, alegando que necesitaba su espacio. Cambió las cerraduras del ático que yo había decorado con tanto esmero. También me bloqueó el acceso a las oficinas de la empresa, el lugar donde había pasado más horas que en mi propia casa. Me quedé literalmente en la calle, con una maleta y la ropa que llevaba puesta. Su siguiente movimiento fue ofrecerme un acuerdo de divorcio, generoso, según sus palabras. 1 millón de euros. Era una cifra insultante, una fracción minúscula de lo que yo había ayudado a construir. Era el dinero que le darías a una empleada molesta para que desapareciera, no a la socia que había levantado un imperio contigo. Era una humillación más, calculada para destrozarme. El golpe de gracia llegó durante la reunión para firmar ese acuerdo. El abogado de Ricardo, un tipo pomposo y condescendiente, me miró por encima de sus gafas de marca y soltó la frase que lo cambió todo. El señor Montes construyó un imperio. Usted solo estaba en nómina. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Ricardo, sentado frente a mí, sonrió con suficiencia. Disfrutaba viéndome humillada, rota. Se inclinó sobre la mesa y me susurró: acepta el trato, Elena. Admítelo, no eres nada sin mí. En ese preciso instante el dolor inmenso que sentía se transformó. Se cristalizó en una rabia fría, dura y afilada como un diamante. Esa noche, en el pequeño apartamento que había alquilado, no lloré. En lugar de eso, abrí mi ordenador portátil y accedí a una copia de seguridad de todos los documentos que había redactado para Innova Montes. Mi mente, que siempre había sido mi mayor activo, empezó a trabajar a una velocidad vertiginosa, repasando cada línea, cada palabra. Recordaba perfectamente cada contrato, cada estatuto, tenía memoria fotográfica para el lenguaje legal. Y sabía que, en su arrogancia, Ricardo nunca se había molestado en leer la letra pequeña de los documentos fundacionales de la empresa. Él solo firmaba donde yo le decía que firmara, confiando ciegamente en mí. Un error fatal por su parte. Porque años atrás, durante la constitución de la sociedad, yo había insertado una cláusula. Una cláusula compleja, enterrada bajo capas de jerga legal, pero perfectamente blindada. Le dije que era un formalismo, lenguaje contractual estándar, para proteger a la empresa. Y él, por supuesto, me creyó sin dudarlo ni un segundo. La llamé, para mis adentros, la cláusula de la arquitecta. Estaba en el artículo 12, apartado B, de los estatutos sociales. Una bomba de relojería legal, esperando el momento adecuado para ser activada. Y ese momento, por fin, había llegado. La arquitecta estaba a punto de reclamar los cimientos del edificio. La cláusula estipulaba algo muy simple y a la vez devastador. En caso de falta grave de conducta por parte del consejero delegado que cause un perjuicio demostrable a la reputación de la marca, el control mayoritario de toda la propiedad intelectual y las patentes fundacionales pasaría a manos de la Asesoría Jurídica Fundadora. Ese título, Asesoría Jurídica Fundadora, no correspondía a un bufete externo. Era un cargo que yo misma había creado y que, según los documentos de constitución, me pertenecía exclusivamente a mí. Ricardo, en su prisa por ser el CEO y el rostro de la compañía, había pasado por alto ese detalle crucial. Mi plan comenzó a tomar forma, no con gritos ni con violencia, sino con el silencio estratégico de un depredador. Al día siguiente, llamé a mi abogada y le di una única instrucción: aceptar la ridícula oferta de 1 millón de euros de Ricardo. Sin negociar, sin rechistar. Quería que se sintieran seguros, que bajaran la guardia. La noticia de mi rendición corrió como la pólvora. Ricardo, Clara y Sofía celebraron su victoria definitiva. Pensaron que me habían quebrado, que estaba derrotada y lista para desaparecer con las migajas que me habían arrojado. Me imaginaba sus risas, sus brindis con champán caro. Esa arrogancia sería su perdición. Mientras ellos festejaban, yo trabajaba. Utilicé mi conocimiento profundo de las finanzas de Ricardo.
de cada cuenta y cada desvío de fondos que yo misma le había ayudado a estructurar legalmente en el pasado. Conocía cada uno de sus secretos, porque yo se los había guardado durante años. De forma anónima, filtré a un periodista de investigación de un conocido diario económico una serie de documentos. En ellos se detallaban unos honorarios de consultoría exorbitantes pagados a Clara y a Sofía desde las cuentas de la empresa, pagos por trabajos de asesoramiento que por supuesto nunca se habían realizado. El artículo salió publicado un lunes por la mañana y cayó como una bomba. El escándalo era mayúsculo, y ponía en jaque la fusión con la empresa de Shanghai, precisamente el acuerdo que yo había cerrado. La noticia provocó una auditoría interna de emergencia y puso al Consejo de Administración en estado de máxima alerta. El pánico se apoderó de ellos. Con el Consejo aterrorizado ante la posibilidad de un escándalo mayor y de demandas por parte de los accionistas, llegó el momento de dar mi siguiente paso. Ejerciendo unos derechos que yo misma había incluido en los estatutos, convoqué una asamblea general extraordinaria. La trampa estaba lista. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Aterricé en Barajas después de 30 horas de vuelo desde Shanghái, agotada pero satisfecha. Acababa de cerrar una fusión multimillonaria para la empresa de mi marido, Ricardo. Solo pensaba en llegar a nuestro ático en el barrio de Salamanca y darle la sorpresa. Quería ver su cara, celebrar juntos. La sorpresa al final, me la llevé yo. Abrí la puerta de nuestro dormitorio, y el mundo se me vino encima. Allí estaba él, en nuestra cama, pero no estaba solo. Estaba con Clara y Sofía, mis dos mejores amigas, las que consideraba mis hermanas. La escena no era de pánico o de culpa, sino de un aburrimiento casi insultante. Ricardo apenas se molestó en taparse. «Elena, has llegado pronto», dijo, como si le hubiera interrumpido la siesta. El golpe fue tan brutal que me quedé sin aire, paralizada en el umbral de la puerta, viendo cómo mi vida entera se hacía añicos en un instante. La traición no era solo una infidelidad, era una humillación orquestada por las tres personas en las que más confiaba. Clara, desde la cama, tuvo la desfachatez de sonreírme. Estábamos celebrando el acuerdo que cerraste. Deberías aprender a relajarte un poco, mujer, añadió con una voz melosa que me revolvió el estómago. En ese momento supe que todo había sido una mentira. Mi marido Ricardo Montes y mis amigas del alma me habían aniquilado. El choque inicial dio paso a una frialdad que nunca antes había sentido. Este no era el final de mi historia. Era el principio de la suya. Ese instante lo cambió todo y me puso en un camino sin retorno. Mi padre me enseñó que un motor bien montado nunca te deja tirado. Mi madre que una costura fuerte aguanta cualquier tirón. Crecí en Vallecas, en una de esas casas donde se aprende que las cosas se construyen para durar, no para aparentar. No teníamos lujos, pero sí principios. Aprendí que la lealtad era el único cemento que de verdad unía a las personas, y que el trabajo duro era la única herramienta fiable para construirte un futuro. La universidad fue mi billete de salida, conseguí una beca para estudiar Derecho en la Complutense, y me aferré a ella con uñas y dientes. Mientras otros iban de fiesta, yo me pasaba las noches en la biblioteca, devorando códigos y leyes. No tenía su dinero ni sus apellidos, pero tenía una mente que funcionaba como un reloj suizo. Era una extraña en ese mundo, la chica de barrio que competía contra la élite, y cada aprobado con nota era una pequeña victoria personal. A Ricardo lo conocí en un debate de la facultad. Él hablaba de sueños, de cambiar el mundo con ideas grandiosas. Yo, desde mi asiento, veía los agujeros legales en cada una de sus propuestas. Al final, se me acercó, no enfadado, sino fascinado. «Tú ves lo que nadie más ve», me dijo. Y así empezamos, él poniendo las estrellas, y yo dibujando el mapa para llegar a ellas. Me enamoré de su ambición, y él de mi capacidad para hacerla real. Clara y Sofía eran mis compañeras de residencia. Mis hermanas. Recuerdo una noche antes de un examen final, estaba al borde del colapso. Clara me trajo chocolate caliente, y Sofía me obligó a dormir un par de horas, prometiendo despertarme. «Somos un equipo, Elena», decían. Y yo les creí. Eran mi red de seguridad, mi familia elegida, mi hogar lejos de casa. Confiaba en ellas ciegamente, les contaba mis miedos y mis sueños sin ningún filtro. Cuando me ofrecieron un puesto en un prestigioso bufete, todos me dijeron que estaba loca por rechazarlo. Pero Ricardo tenía ese brillo en los ojos, esa fe inquebrantable en su proyecto, así que cambié un despacho con vistas a la Castellana por el salón de nuestro piso de 50 metros. Pasamos 2 años sin un solo día libre, construyendo Innova Montes desde la nada,
con más deudas que certezas, pero con una convicción absoluta. Recuerdo una reunión con unos inversores alemanes. Ricardo ya los tenía en el bote, listo para firmar, pero yo leí el contrato 3 veces. En la página 42, había una cláusula oculta que nos habría dejado sin el control de nuestra propia tecnología en 2 años. Detuve la firma en el último segundo. Ricardo me miró, pálido. «Me acabas de salvar», susurró. No fue la única vez. Yo era su escudo, la guardiana silenciosa de su imperio. Con el éxito, Ricardo se convirtió en la estrella. Portadas de revistas, entrevistas en televisión. A mí no me importaba. Yo prefería el silencio de mi despacho, la solidez de un contrato bien redactado. Él era la fachada del edificio, imponente y admirada. Yo era los cimientos, invisible pero indispensable. Y me sentía orgullosa de ese papel. Creía que nuestro éxito era compartido, aunque solo su nombre brillara. Les abrí las puertas de nuestro mundo. A Clara le pedí que nos ayudara con las relaciones públicas. Su agenda de contactos era oro. A Sofía le encargué que decorara las nuevas oficinas, que nos diera esa imagen de sofisticación que necesitábamos. Las integré en el negocio. Les di contratos generosos. Pensaba que estábamos construyendo un futuro para todos, que nuestro éxito también era el suyo. ¡Qué ingenua fui! El día que firmamos la hipoteca del ático en Salamanca, lloré. No por el lujo, sino por lo que significaba. Le enseñé las fotos a mis padres y vi el orgullo en sus ojos. Ricardo me abrazó en el balcón, con todo Madrid a nuestros pies. «Lo conseguimos, Elena», me dijo. «Juntos». Esa palabra «juntos» resonó en mi cabeza durante años como la más pura de las verdades, como el pilar central de toda mi existencia. No solo me quitaron un marido y unas amigas, me arrancaron 20 años de mi vida, de mi trabajo, de mi lealtad. Destruyeron el edificio que yo misma había diseñado y construido, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos. Y lo hicieron bailando sobre los escombros, sin la menor señal de remordimiento. Creyeron que, sin la fachada, los cimientos no valían nada. Qué equivocados estaban todos ellos. Aquella misma tarde, cuando intenté volver a casa para recoger mis cosas, la llave no giró en la cerradura. Ricardo había cambiado los cerrojos. Me quedé allí, en el rellano de mármol del edificio que yo había ayudado a pagar, sintiéndome como una extraña, una intrusa. El portero, que siempre me había saludado con una sonrisa, ahora apartaba la mirada, incómodo. Fue mi primera lección. El dinero no solo compra lujos, también compra lealtades y silencios. Llamé a nuestros amigos en común, a las personas con las que habíamos cenado apenas unas semanas antes. Las respuestas eran siempre las mismas: un silencio helado, una excusa apresurada, o lo que era peor, un tono de lástima condescendiente. «Elena, lo siento mucho, pero no quiero meterme en esto», me decían. Me di cuenta de que el círculo que yo creía de amistad era en realidad la corte de Ricardo, y yo acababa de ser excomulgada. A los pocos días, la campaña de desprestigio comenzó. Ricardo filtró a la prensa una narrativa perfectamente construida en la que yo era la villana. Me describían como una mujer fría, calculadora y obsesionada con el trabajo, incapaz de darle el calor de un hogar. Leí artículos que me pintaban como una trepadora que se había aprovechado de su genio. Mi nombre, que nunca había buscado la fama, ahora estaba manchado en titulares sensacionalistas. Clara y Sofía jugaron su papel a la perfección. Dieron entrevistas veladas, hablando de mi distanciamiento, y de cómo Ricardo se sentía muy solo últimamente. Cada palabra era una daga envenenada, una traición pública que se sumaba a la privada. Convirtieron 20 años de confidencias en munición para destruirme, retorciendo mis vulnerabilidades para presentarlas como defectos de carácter. Ver sus caras en las revistas, fingiendo preocupación, me revolvía el estómago. La humillación más grande fue en la puerta de Innova Montes. Fui a recoger mis objetos personales, y 2 guardias de seguridad me impidieron el paso. Tenían una foto mía y órdenes explícitas de no dejarme entrar. El lugar donde había pasado noches en vela redactando contratos, el edificio que sentía tan mío como mi propia piel, se había convertido en territorio enemigo. Tuve que irme de allí, con las miradas curiosas de los empleados clavadas en mi espalda. El golpe financiero fue inmediato. Ricardo bloqueó todas nuestras cuentas conjuntas dejándome sin acceso a un solo euro. Tuve que tirar de mis ahorros personales, los que guardaba desde antes de conocerle, para alquilar un pequeño apartamento en un barrio que no pisaba desde mis tiempos de estudiante.
Pasar del ático de Salamanca a un piso interior de 50 metros fue un recordatorio constante y brutal de todo lo que había perdido en un instante. Una noche, buscando un poco de normalidad, fui a cenar sola a un pequeño restaurante italiano que me encantaba, y allí estaban ellos, en una mesa en la terraza, riendo a carcajadas. Ricardo, Clara y Sofía, brindando con un vino caro. Me vieron, y por un segundo sus risas se congelaron. Luego, Ricardo me dedicó una sonrisa de superioridad. Un gesto que decía, he ganado. Me sentí invisible, borrada del mapa de mi propia vida. Mis padres me llamaban todos los días desde Vallecas, con la voz cargada de una preocupación que no sabían cómo expresar. Intentaban ayudar, me ofrecían su casa, su comida, su amor incondicional. Pero no entendían la magnitud de la traición, ni la crueldad de ese mundo de poder y apariencias. Su impotencia me dolía casi tanto como mi propia soledad, porque me sentía culpable por arrastrarlos a mi miseria. La primera reunión con los abogados fue una farsa. El representante de Ricardo, un hombre con un traje carísimo y una sonrisa de tiburón, deslizó sobre la mesa una oferta de divorcio. 1 millón de euros. Lo presentó como un acto de increíble generosidad por parte de su cliente, un regalo, para que pudiera empezar de nuevo. Era una limosna, una forma de decirme que mis 20 años de trabajo no valían nada. Mi propia abogada, una mujer sensata y práctica, me advirtió de la dura realidad. Elena, ir contra Ricardo Montes será una guerra de desgaste, te desangrará económica y emocionalmente. A veces, es mejor aceptar un mal acuerdo que luchar una batalla perdida. En sus palabras vi el reflejo de lo que todos pensaban, que yo era la parte débil, la que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Hubo noches en las que casi me lo creí. Sentada en el suelo de mi apartamento vacío, rodeada de cajas sin abrir, la duda me carcomía. ¿Y si tenían razón? ¿Y si yo no era más que una pieza secundaria en la historia de un gran hombre? El agotamiento emocional era tan profundo que la idea de rendirme, de simplemente desaparecer con el dinero y lamer mis heridas en silencio, empezó a parecer tentadora. La gota que colmó el vaso fue un pequeño sobre que llegó a mi nuevo buzón, era el extracto de una tarjeta de crédito suplementaria que yo había olvidado cancelar. En él aparecía un cargo de 5.000 euros en una boutique de lujo. La compra la había hecho Clara, 2 días después de echarme de mi casa. No era por el dinero, era por el desprecio, por el placer sádico de seguir hurgando en la herida. Las redes sociales se convirtieron en un campo de minas, cada día, una nueva foto. Ricardo en un yate en Ibiza, Sofía en una inauguración de arte codeándose con la élite, Clara luciendo un bolso nuevo que yo sabía que no podía permitirse. Vivían mi vida, la vida que yo había construido, y se aseguraban de que yo lo viera. Cada publicación era un recordatorio de que ellos estaban arriba y yo, en el fondo del pozo. El ostracismo profesional no tardó en llegar. Mi reputación, antes impecable, ahora estaba manchada. Los contactos que antes me devolvían las llamadas al instante, ahora dejaban mis mensajes sin leer. En el sector ya no era Elena Vega, la estratega legal. Era la exmujer resentida de Ricardo Montes. Me habían despojado no solo de mi pasado, sino también de mi futuro profesional. Un día, mientras navegaba sin rumbo por internet, vi una foto de un reportaje de Sociedad. Era el salón de mi antiguo ático. Y allí, colgado sobre la chimenea, estaba el cuadro que Sofía me había regalado por mi 30º cumpleaños, una pieza que yo adoraba. Ahora formaba parte de su nuevo decorado, de su nueva vida. Estaban reescribiendo la historia, robándome hasta los recuerdos. Finalmente, llegó el día de la reunión para firmar el acuerdo. Fui con la intención de acabar con todo. Fue entonces, cuando el abogado de Ricardo, mirándome por encima de sus gafas, pronunció la frase que lo cambió todo. El señor Montes construyó un imperio. Usted solo estaba en nómina. El aire se volvió denso y frío. Sentí como algo dentro de mí se rompía y se volvía a soldar, pero con una forma nueva, más dura. Ricardo, disfrutando del momento, se inclinó sobre la mesa. Su voz fue un susurro cargado de veneno y triunfo. Acepta el trato, Elena. Admítelo. No eres nada sin mí. En sus ojos no vi al hombre del que me enamoré, sino a un extraño arrogante que se deleitaba con mi humillación. Y en ese preciso instante, el dolor inmenso que sentía se transformó. Se cristalizó en una rabia fría, pura y afilada como un diamante. Esa noche en la soledad de mi apartamento no lloré. El tiempo de las lágrimas había terminado. El dolor seguía ahí, pero ahora ardía como un combustible. Encendí mi viejo portátil,
el que usaba en la universidad, y abrí un archivo encriptado que llevaba años sin tocar. Una copia de seguridad de cada documento, cada contrato, y cada estatuto que había redactado para Innova Montes. La mente que ellos habían despreciado, la que consideraban un simple instrumento a su servicio, empezó a trabajar, recordaba cada cláusula, cada punto y cada coma. Tenía memoria fotográfica para la letra pequeña, esa que los hombres como Ricardo siempre ignoran porque están demasiado ocupados mirando su propio reflejo en los grandes titulares. Un error fatal. Creían que me habían dejado sin nada, que me habían reducido a cenizas. Pero se olvidaron de algo fundamental. Cuando construyes un edificio, eres tú quien conoce cada pasadizo secreto, cada viga maestra y, lo más importante, dónde se encuentran los explosivos para demolerlo. Ellos habían disfrutado de la fiesta en el ático, pero yo, la arquitecta, estaba a punto de bajar al sótano para volar los cimientos. El recurso que iba a utilizar no era un contacto influyente ni una herencia inesperada, era mucho más íntimo y poderoso que todo eso. Era mi propia mente, mi memoria fotográfica para el lenguaje legal, y mi profundo conocimiento de la estructura que yo misma había creado. Ellos habían olvidado que el arquitecto no solo diseña la fachada visible, sino también los cimientos ocultos, los muros de carga, y las salidas de emergencia. Y yo había construido Innova Montes con una puerta trasera que solo yo conocía. Años atrás, en el pequeño piso que compartíamos, mientras Ricardo dormía agotado tras una ronda de financiación, yo pasaba las noches en vela redactando los estatutos de la sociedad. Recuerdo el olor a café rancio y el peso del código mercantil sobre la mesa. No lo hice con malicia, sino por un instinto que siempre he tenido: prepararme para el peor escenario posible. Mi padre siempre me decía que una buena herramienta debe servir tanto para construir como para desmontar. Fue en una de esas madrugadas cuando inserté el artículo 12, apartado B. Para mis adentros, siempre la llamé la cláusula de la arquitecta. Era una pieza de orfebrería legal, enterrada bajo párrafos de jerga técnica sobre propiedad intelectual y gobierno corporativo. Era una bomba de relojería esperando pacientemente la combinación correcta para ser activada, y ellos me la acababan de entregar en bandeja de plata. La cláusula era simple en su concepto, pero devastadora en su ejecución. Estipulaba que, en caso de falta grave de conducta por parte del consejero delegado, que cause un perjuicio demostrable a la reputación de la marca, el control mayoritario de toda la propiedad intelectual y las patentes fundacionales de la empresa pasaría automáticamente a manos de la asesoría jurídica fundadora, un cargo que, en los documentos de constitución, me había asignado a mí misma en exclusiva. Recuerdo perfectamente el día que Ricardo firmó esos papeles, los dejó sobre la esquina de su escritorio, sin siquiera abrirlos. ¿Está todo en orden?, me preguntó, más interesado en una llamada que tenía que hacer. Sí, he incluido las cláusulas estándar de protección de activos, le respondí con calma. Él asintió, cogió el bolígrafo y firmó. Confío en ti, Elena. La letra pequeña es cosa tuya. Esa confianza ciega, esa arrogancia de quien se cree intocable, fue el clavo de su propio ataúd. El valor real de Innova Montes no estaba en sus lujosas oficinas ni en el carisma de Ricardo. Estaba en las patentes de software que yo había registrado, en los algoritmos que protegí con un blindaje legal impenetrable. Sin esa propiedad intelectual, la empresa no era más que un cascarón vacío con empleados y facturas. Quien controlara las patentes, controlaba el corazón del imperio. Y yo estaba a punto de realizar un trasplante a corazón abierto. Ellos me subestimaron de la forma más elemental posible. Me vieron como la esposa leal, la abogada eficiente pero sin carácter, la mujer de fondo en las fotos. Confundieron mi discreción con debilidad, mi silencio con sumisión. Nunca se les pasó por la cabeza que la persona que les había construido un palacio también sabía exactamente dónde colocar los explosivos para derribarlo sin que quedara ni un solo ladrillo en pie. Su desprecio se convirtió en mi mayor ventaja. Ricardo, Clara y Sofía estaban tan ocupados celebrando su victoria, tan convencidos de mi derrota, que no vieron venir el contraataque. Pensaban que la guerra se libraba en los titulares de la prensa rosa y en los acuerdos de divorcio. No entendieron que la verdadera batalla estaba a punto de empezar en una sala de juntas, y el arma que yo empuñaba era la ley que ellos habían ignorado. El primer paso no fue una llamada furiosa ni una demanda, fue algo mucho más sutil. Transferí una parte del dinero que me quedaba en mis cuentas personales, para contratar no a un abogado de familia, sino al bufete más temido de Madrid en litigios corporativos. Un equipo de tiburones especializados en desmantelar empresas desde dentro. El juego había cambiado de tablero, y ellos ni siquiera se habían dado cuenta.
Mi plan ya no era sobrevivir, era reconquistar. La cláusula era mi llave maestra, pero necesitaba una justificación para usarla. Necesitaba que la falta grave de conducta de Ricardo fuera pública, innegable y perjudicial para la marca. Y si él no era lo suficientemente estúpido para crear ese perjuicio por sí mismo, yo me encargaría de darle un pequeño empujón en la dirección correcta. La arquitecta iba a provocar una demolición controlada. Con una calma que a mí misma me sorprendió, empecé la reunión. Proyecté en la pantalla gigante el artículo del periódico, seguido de los extractos bancarios que demostraban las transferencias a las cuentas de Clara y Sofía. Luego, mostré los correos electrónicos internos donde Ricardo autorizaba personalmente esos pagos, disfrazados de honorarios de consultoría. No levanté la voz, no hice ninguna acusación personal, simplemente presenté los hechos, uno tras otro, como si estuviera montando las piezas de un motor. Ricardo intentó interrumpir, balbuceando que eran gastos de representación, pero uno de mis abogados lo silenció con un simple gesto. La sala de juntas, antes llena de su arrogancia, se quedó en un silencio sepulcral. A continuación, demostré el perjuicio demostrable del que hablaba la cláusula. Proyecté un correo electrónico urgente de los socios de Shanghai, donde congelaban las negociaciones de la fusión, a la espera de una aclaración sobre el escándalo de malversación. Les mostré la caída del valor de las acciones en las últimas 48 horas y un informe preliminar que estimaba las posibles demandas de los accionistas en varias decenas de millones de euros. Dejé que los números hablaran por mí. Los miembros del consejo, hombres prácticos y acostumbrados a leer balances, pasaron del desconcierto al pánico. Ya no me veían como la exmujer despechada, sino como la única persona que podía salvarlos del naufragio inminente. Entonces, con el escenario perfectamente preparado, proyecté la página 34 de los estatutos fundacionales. Resalté en rojo el artículo 12, apartado B, la cláusula de la arquitecta. Leí en voz alta, despacio, cada palabra. En caso de falta grave de conducta por parte del consejero delegado, el control mayoritario de toda la propiedad intelectual y las patentes fundacionales pasará a manos de la asesoría jurídica fundadora. Vi cómo la sangre desaparecía del rostro de Ricardo. Su mirada se cruzó con la mía y en sus ojos vi, por primera vez, el terror de la comprensión. Acababa de darse cuenta de que el edificio que creía suyo estaba construido sobre un terreno que siempre me había pertenecido. Mi abogado principal, sin alterarse, solicitó una votación para la destitución inmediata de Ricardo por mala praxis y por poner en riesgo la viabilidad de la compañía. La votación fue unánime. Nadie iba a hundirse con él. Mientras dos guardias de seguridad entraban en la sala para escoltarlo fuera, yo ejecuté mi movimiento final. Presenté el documento que activaba la cláusula, transfiriendo a mi nombre la propiedad de cada patente, cada línea de código, cada activo intangible que daba valor a Innova Montes. Antes de que se lo llevaran, anuncié que la empresa iniciaría acciones legales contra Clara y Sofía para recuperar hasta el último céntimo desviado. Más tarde, esa misma noche, entré en el que había sido su despacho. Todo seguía igual. Los premios, las fotos con gente importante, y sobre la mesa, la portada enmarcada de una revista de negocios con su cara, y un titular ridículo: El hombre que construyó el mañana. Cogí el marco, saqué la foto de Ricardo, y la dejé sobre la mesa. No la rompí. Simplemente, la dejé allí, como un papel sin importancia. Volví a colocar el marco vacío en su sitio. No sentí euforia ni alegría, solo una profunda sensación de orden. La arquitecta había vuelto a casa para arreglar los cimientos. Y el edificio por fin volvía a ser sólido,